Dicen los traileros que cruzan de noche el desierto de Sonora, que en ese lugar el calor del día quema, pero el frío de la madrugada es capaz de sacarle lágrimas al más valiente. La carretera parece interminable, una línea recta que se abre paso entre montes secos y matorrales que crujen con el viento. No hay luces, no hay pueblos, no hay nada, solo el camino, el motor y tus propios pensamientos. Y por eso mismo, muchos dicen que ahí se aparece algo que camina sin rumbo, algo que no pertenece a los vivos ni a los muertos. Buenas noches y bienvenidos a un video más. Hoy, como cada noche en este canal, vamos a sumergirnos en historias que solo los verdaderos traileros se atreven a contar. Relatos nacidos en la carretera, en esos tramos interminables donde el frío cala los huesos, la neblina cubre todo y el silencio de la madrugada guarda secretos que nunca deberían escucharse. Ponte cómodo, ajusta bien tus audífonos, porque lo que estás a punto de escuchar podría acompañarte mucho más allá de este video. Comenzamos. Esa noche, Don Hilario llevaba carga refrigerada rumbo a Mexicali. Era un hombre serio, acostumbrado a manejar solo durante horas sin detenerse. Había cruzado ese tramo decenas de veces, pero esa madrugada el ambiente se sentía distinto. Un silencio muy pesado, como si el desierto estuviera escuchando. El cielo estaba limpio, la luna brillaba fuerte y la carretera parecía una cinta de plata iluminada por su luz. No debía haber nada fuera de lo normal, pero lo hubo. A lo lejos Hilario vio una figura caminando en medio de la carretera. Al principio creyó que era un ilegal perdido buscando llegar al norte, pero algo no cuadraba. La figura no se movía como una persona cansada. Caminaba despacio, muy despacio, arrastrando los pies como si no tuviera prisa y como si la noche no pudiera tocarla. Hilario redujo la velocidad por precaución, pensando en darle espacio para que se hiciera a un lado, pero cuando el tráiler se acercó a unos metros, la figura se detuvo justo en el centro del camino. Hilario encendió las luces altas. La figura quedó iluminada por completo. Era un hombre, o algo que parecía un hombre, muy delgado, con la ropa desgarrada y la piel llena de polvo. Pero lo que más le inquietó fueron los ojos. No tenía, solo dos huecos oscuros, hundidos, como si el desierto se los hubiera comido. La boca estaba entreabierta, pero no respiraba, ni siquiera se movía con el viento. Hilario sintió un golpe de miedo tan fuerte que se le aflojaron las manos. Aceleró para pasar de largo, pero cuando el tráiler estuvo a punto de rebasar al caminante, este giró la cabeza con un movimiento lento, imposible, como si no tuviera huesos en el cuello. Ese gesto le heló la sangre. Aún así, no se detuvo, lo dejó atrás, o eso pensó. A los pocos minutos, algo empezó a golpear la parte trasera del tráiler. Golpes secos, repetidos, como si alguien caminara encima de la caja. Hilario sudaba frío. No había cómo explicar que el caminante lo hubiera alcanzado, pero los golpes seguían, uno tras otro. Miró por los espejos, pero no había nada. La noche atrás del tráiler era un pozo negro donde no entraba la luz. Los golpes finalmente cesaron, y por un momento creyó que estaba alucinando, pero entonces lo vio por el retrovisor interno, dentro de la cabina, sentado en el asiento del acompañante. El caminante estaba ahí, igual de silencioso, igual de inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia él. Hilario sintió que el corazón iba a salírsele del pecho. Frenó de golpe. El tráiler patinó en el asfalto. Cuando se detuvo, el asiento del copiloto estaba vacío. No había nadie. Hilario salió de la cabina con la linterna temblando en su mano. Revisó la caja, el techo, los alrededores. Nada. El desierto estaba completamente en silencio. Se subió otra vez al tráiler, cerró la puerta con el seguro puesto y avanzó sin mirar atrás. Pero no habían pasado ni 10 minutos cuando volvió a escuchar los pasos. Esta vez no eran sobre la caja, eran sobre la cabina, justo encima de su cabeza. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara sobre el techo del tráiler buscando una entrada. Hilario comenzó a rezar sin darse cuenta, pidiendo solo llegar al siguiente puesto de revisión. Cuando al fin vio una caseta a lo lejos, sintió alivio.
pero algo dentro de él le dijo que no se detuviera. Era como si el desierto entero susurrara que no fuera hacia la luz. Aún así, continuó. Al pasar frente a la caseta, no había nadie. Las ventanas estaban rotas. La luz parpadeaba, parecía abandonada desde hacía años. Los pasos cesaron apenas cruzó la entrada de la caseta. Todo volvió a quedar en silencio. Hilario no volvió a hacer esa ruta de noche. Y cada chofer que escucha su historia dice que ese caminante es una sombra que quedó atrapada en el desierto, buscando quien lo lleve. Algunos traileros juran haberlo visto también caminando en dirección contraria, avanzando en la oscuridad, esperando que alguien más reduzca la velocidad para encontrarse otra vez con él. Cuentan los viejos traileros que la carretera que conecta a Oaxaca con la costa guarda tantos secretos como curvas peligrosas. Entre montañas, barrancos y caminos que parecen flotar sobre la neblina, hay un tramo del que muy pocos hablan sin temblar. Un tramo donde, dicen, se aparece una mujer rodeada de veladoras, en medio de la noche como si esperara a alguien desde hace décadas. Esa madrugada, don Margarito conducía su tráiler, cargado de insumos para un hotel costero. Era un hombre duro, acostumbrado a manejar entre cerros y tormentas sin detenerse, pero ese día, la neblina era tan espesa que apenas podía ver 2 metros adelante. Las curvas se volvían amenazas invisibles y el eco del motor parecía perderse en el aire húmedo. Con cada kilómetro la neblina se hacía más densa, al punto de parecer una pared blanca. Margarito redujo la velocidad, apretó el volante y avanzó casi a ciegas. No había señal, no había radio, no había nada, solo el sonido del motor luchando contra el silencio de la sierra. Entonces la vio. Una luz tenue apareció a la distancia, como el brillo de una luciérnaga perdida en la oscuridad. Pero a medida que avanzaba, la luz se multiplicaba. Primero 2, luego 4, luego 8 pequeñas flamas. Eran veladoras, muchas veladoras. Y al centro de aquel círculo luminoso estaba ella, una mujer sentada sobre una piedra grande, con un rebozo oscuro y el cabello cayéndole sobre la cara. Tenía las manos juntas sobre las piernas, como si rezara. El viento no movía su ropa, ni su cabello, ni las flamas de las veladoras. Era como si todo alrededor de ella estuviera detenido en el tiempo. Margarito frenó lentamente. No podía avanzar sin pasar junto a ella, y el camino era demasiado estrecho para rodearla. Se quedó mirando, intentando entender qué hacía una mujer sola en un lugar donde apenas había señal de vida. Pensó en bajar, pero algo en el ambiente le dijo que no lo hiciera. El aire olía raro, como a incienso quemado hace mucho tiempo. La mujer levantó la cabeza. Margarito no pudo distinguir su rostro, solo vio 2 ojos profundos, muy oscuros, que parecían mirar a través de él, no hacia él. Ella levantó una mano temblorosa y señaló hacia el barranco que quedaba a la derecha del camino. Margarito no entendió el gesto. La mujer volvió a señalar. Él bajó la ventanilla apenas unos centímetros y preguntó en voz baja: ¿necesita ayuda? La mujer habló, pero su voz no parecía salir de su boca. Era un susurro que se filtraba por todos lados. Cuidado, ahí, y volvió a señalar el barranco. Margarito miró hacia el lado derecho y no vio nada más que neblina, pero sintió un escalofrío tan profundo que casi pierde el control del volante. Un instinto viejo le dijo que hiciera caso. Giró levemente hacia la izquierda, evitando acercarse a la orilla. Apenas avanzó unos metros cuando la llanta trasera golpeó algo. Margarito se asustó, pensando que había pisado una piedra grande. Frenó, se bajó con la linterna y se acercó al borde del camino. La neblina se abrió solo lo suficiente para dejarle ver lo que había evitado por centímetros. El camino estaba roto. Una parte completa del asfalto había cedido, formando un hueco enorme que se perdía hacia la profundidad del barranco. Si hubiera seguido recto, habría caído sin remedio. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a atravesar el pecho. Retrocedió hacia la cabina para agradecerle a la mujer, pero cuando volteó hacia el lugar donde estaban las veladoras, ya no había nada, ni luces, ni mujer, ni sombras. El viento había vuelto a moverse y la carretera estaba vacía, como si nadie hubiera estado ahí en años.
Margarito se subió al tráiler y siguió avanzando con el cuerpo temblando. Al llegar al siguiente paradero, contó lo sucedido a otros choferes. Uno de ellos, un hombre viejo con la voz quebrada, le dijo que esa mujer apareció hace muchos años, cuando un autobús lleno de pasajeros cayó por ese mismo barranco en una noche de neblina. Desde entonces, los lugareños encienden veladoras en memoria de las víctimas, pero dicen que la mujer, la primera que murió en ese accidente, no se fue nunca, que se queda ahí, en el frío de la madrugada, advirtiendo a los que pasan para que no sufran la misma suerte. Margarito jura que lo salvó, y cada vez que cruza esa ruta, baja la velocidad, apaga la radio y busca, entre la neblina, aunque sea el brillo de una sola veladora para agradecerle. En la carretera que va de Ciudad Valles hacia Tampico, los traileros cuentan que hay un tramo donde la niebla no se comporta como niebla normal. Dicen que ahí la bruma parece viva, como si respirara, como si te mirara. Los que conocen esa ruta de madrugada saben que no es raro escuchar historias de ecos extraños, figuras perdidas entre la maleza y pasos que suenan en el pavimento aun cuando no hay nadie cerca. Pero la historia más conocida entre los choferes es la del pasajero invisible, una presencia que sube al tráiler cuando el conductor está más cansado, más vulnerable, más solo. Aquella madrugada, don Fidel llevaba cajas de pescado rumbo al puerto. La carga debía llegar fresca, así que no tenía tiempo para dormir en una pensión. Tenía los ojos rojos por el cansancio y la garganta seca por el frío de la noche. El camino estaba tan oscuro que apenas podía distinguir la línea amarilla del centro. Cada tanto, la niebla se acumulaba formando paredes blancas en las que el tráiler parecía chocar antes de atravesarlas. Fidel sentía que los párpados le pesaban cada vez más. Intentaba entretenerse escuchando el rumor del motor, tocando el volante con los dedos para mantenerse despierto o recordando pláticas viejas con su familia. Pero el sueño lo arrastraba como si una mano invisible le presionara la nuca. En eso, el tráiler vibró ligeramente, como cuando alguien abre la puerta del copiloto y se sube con cuidado. Fidel pensó que era una ilusión del sueño, un sobresalto del cansancio. Pero el asiento del acompañante se hundió, como si alguien se hubiera sentado ahí. Fidel abrió los ojos de golpe, miró hacia el asiento y lo vio hundido con una forma casi humana marcada sobre la tela. Intentó hablar, pero la voz no le salió. La niebla rodeaba el tráiler por todos lados, como si lo abrazara, como si quisiera entrar por las ventanas. El aire de pronto se volvió más frío, casi insoportable. Fidel respiró hondo y preguntó, sin saber por qué, ¿quién anda ahí? No hubo respuesta. Pero el asiento siguió hundido. Y entonces del fondo del tráiler, en la caja refrigerada, se escuchó un golpe. Uno solo, seco, como si algo pesado se hubiera movido dentro. Fidel sintió un escalofrío, aceleró un poco, intentando salir de ese tramo cuanto antes. Pero los golpes se repitieron, 2 veces más, cada vez más fuertes. Miró hacia el retrovisor interno y vio un destello, como si hubiera una sombra moviéndose dentro de la caja, aunque sabía que estaba cerrada con candado por fuera. El asiento del copiloto comenzó a levantarse muy lentamente, como si el pasajero invisible se estuviera incorporando. Fidel sintió que la piel se le erizaba como nunca antes en su vida. Intentó rezar, pero la voz se le alcanzó a quebrar. De pronto, el asiento quedó completamente erguido, ya sin peso sobre él. Fidel esperaba ver algo, cualquier cosa, pero no había nada, solo la neblina, comiéndose el camino por delante. Intentó calmarse diciéndose que eran alucinaciones, pero el silencio que quedó después fue peor, un silencio denso, extraño, como si el tráiler hubiera quedado suspendido fuera del mundo. De pronto, un susurro sonó justo detrás de su oreja. No era una voz clara, era más bien un murmullo, como si alguien hablara desde muy lejos, pero dentro de la cabina. Fidel dio un salto, miró por los espejos, por el asiento, por el piso, nada. Pero esa sensación de tener a alguien respirándole encima no desapareció.
Sentía la presencia ahí, sentada donde no debía haber nadie. Cuando por fin salió del tramo de niebla, la carretera se abrió frente a él con un cielo despejado y una luna brillante. Fidel respiró aliviado, pero el alivio duró poco. El asiento del copiloto estaba hundido otra vez, y esta vez, lentamente, muy lentamente, comenzó a moverse hacia adelante, como si alguien invisible se inclinara sobre él. Observándolo, acercándose más y más, Fidel tomó valor, agarró el volante con fuerza y gritó: «Ya basta, lo que seas, déjame en paz». En ese instante, el asiento se desocupó de golpe. La presión desapareció, el frío se desvaneció, y el tráiler recuperó su sonido natural, como si nada hubiera pasado. Fidel manejó hasta el amanecer sin volver a mirar hacia el asiento del acompañante. Al llegar al puerto, un viejo guardia escuchó su historia y le dijo que esa presencia se aparece cada cierto tiempo a los choferes que están a punto de dormirse, que no siempre hace daño, pero que sí se sienta a su lado para vigilarlos o para recordarles algo que la carretera nunca olvida, que no están solos, incluso cuando deberían estarlo. Algunos traileros dicen que es el espíritu de un chofer que murió en esa ruta hace muchos años, buscando compañía para no perderse en la niebla por toda la eternidad. Otros dicen que solo busca que el conductor no se duerma, pero todos coinciden en una cosa: cuando la niebla se pone demasiado espesa, más vale mirar el asiento del copiloto, porque nunca sabes cuándo va a sentarse alguien ahí. Dicen los viejos camioneros que hay tramos donde la carretera se siente viva, como si respirara, como si observara a cada conductor que se atreve a cruzarla después de medianoche. Uno de esos lugares es el kilómetro 71 de la autopista México-Puebla, un sitio que muchos evitan mencionar, porque basta con recordarlo para que la piel se les erice. El protagonista de esta historia es un trailero llamado Ignacio, un hombre serio, trabajador y acostumbrado a manejar de noche sin que nada lo perturbe. Pero lo que vivió aquella madrugada cambió por completo la manera en que entiende la carretera. Eran las 2 de la mañana cuando Ignacio venía avanzando por el tramo solitario. No había un solo vehículo en kilómetros. Encendió la radio para romper el silencio, pero la señal fallaba y solo se escuchaban interferencias. Pensó que era normal, pues ese tramo siempre ha sido raro con la señal, y siguió manejando. El cielo estaba completamente despejado, sin una nube. Pero el ambiente se sentía extraño, como si la oscuridad fuera más pesada de lo normal. Al llegar cerca del kilómetro 71, Ignacio vio algo que al inicio creyó que era un perro o algún animal cruzando. Redujo la velocidad, atento, pero al acercarse notó que lo que estaba viendo no era un animal, era una figura humana, justo en el borde de la carretera. Una mujer. Tenía un vestido blanco antiguo, largo, casi transparente. Estaba descalza, y su cabello negro cubría su rostro por completo. Ignacio sintió un golpe en el pecho, un impulso de acelerar, pero había algo en ella que lo obligó a frenar casi por completo. La mujer levantó la cabeza lentamente, como si hubiera sentido que él la observaba. Su rostro estaba pálido, demasiado blanco, y sus ojos eran tan oscuros que no reflejaban ni la luz del tráiler. Sin embargo, lo más inquietante fue la manera en que sonrió. No era una sonrisa amable, sino una sonrisa torcida, forzada, como si no estuviera hecha para un rostro humano. Ignacio sintió una corriente helada recorrerle la espalda y apretó el volante con fuerza. La mujer dio un paso hacia el camino y levantó la mano, como pidiendo aventón. Pero Ignacio sabía que nadie debía recoger a desconocidos a esas horas, y mucho menos en ese tramo. Aún así, sintió que algo dentro de su mente le decía que se detuviera. Era una sensación tan fuerte que sus manos temblaron. Intentó ignorarla y avanzó un poco más, pero la mujer volvió a aparecer delante del tráiler, esta vez a unos metros, como si se hubiera teletransportado. Ignacio pisó el freno con todo. El tráiler rechinó y casi se desvía. La mujer estaba allí, mirándolo fijamente. Ignacio parpadeó solo un instante, y cuando volvió a ver, ya no estaba. Había desaparecido por completo. Respiró agitadamente, intentando tranquilizarse. Aceleró para salir lo más rápido posible de ese lugar, pero unos metros más adelante sintió un golpe seco en el costado del tráiler, como si alguien hubiera golpeado la puerta de la cabina con fuerza. Ignacio volteó hacia el retrovisor y vio una sombra corriendo a la misma velocidad del tráiler.
No era una persona normal, no debía serlo. La sombra tenía la forma de la mujer, pero su cuerpo se movía de forma antinatural, como si sus huesos estuvieran rotos. El cabello le flotaba alrededor de la cabeza, como si estuviera bajo el agua. Ignacio gritó del susto y aceleró aún más, pero ella seguía allí, corriendo, golpeando la puerta, como si quisiera que él se detuviera. De pronto, la mujer saltó hacia la parte frontal del tráiler y golpeó el parabrisas con las dos manos. Ignacio cerró los ojos un segundo, esperando que se rompiera el vidrio, pero no pasó nada. Cuando los abrió de nuevo, la mujer ya no estaba. El camino volvió a verse normal, silencioso y vacío. Ignacio no paró hasta llegar a la caseta. Se estacionó temblando y bajó del tráiler para revisar el golpe que había sentido. Pero no había nada, ni un rasguño, ni una abolladura, ni una huella. Nada, como si todo hubiera sido una ilusión. Aún así, Ignacio sabía que no lo había imaginado. Sabía lo que había visto. Ese mismo día contó lo ocurrido a un trabajador de la caseta, un hombre mayor. Cuando Ignacio terminó su relato, el viejo se quedó serio y le dijo que no era el primero que llegaba asustado, que la mujer del kilómetro 71 había sido vista por decenas de traileros durante los últimos años. Algunos decían que se trataba de una joven que murió ahí hace décadas, atropellada mientras pedía aventón. Otros afirmaban que nunca había existido, que aquello era algo más antiguo, una presencia que se alimentaba del miedo de los conductores. Ignacio jamás volvió a pasar por ese tramo de madrugada. Y los camioneros que conocen la historia saben que, al llegar al kilómetro 71, es mejor no mirar hacia los costados, porque dicen, cuando la mujer siente que la miras, es cuando decide aparecerse frente al tráiler. Los traileros más antiguos cuentan que hay puentes que parecen construidos sobre algo más que concreto y metal, sitios donde el frío cae de golpe, donde los motores fallan sin razón, donde el silencio es tan pesado que nadie se atreve a cruzarlos despacio. Uno de esos lugares está en la carretera a Monterrey, un viejo puente de hierro que cruza un arroyo casi siempre seco. Y es ahí donde muchos han visto al mismo niño, un niño que, según dicen, jamás debió estar vivo. La historia le ocurrió a un conductor llamado Ramiro, un hombre acostumbrado a manejar de noche para evitar el tráfico y llegar antes a su destino. Era la 1:30 de la madrugada, cuando se acercaba al puente. Venía relajado, escuchando música y tomando café para mantenerse despierto. El tramo estaba completamente vacío. No se veía ni un solo vehículo en kilómetros, solo la línea blanca del asfalto iluminada por los faros del tráiler. Pero cuando Ramiro llegó cerca del puente, la música se distorsionó. No fue un fallo normal, sino un sonido como si alguien raspara las bocinas con uñas. Bajó un poco el volumen, frunciendo el ceño. El aire dentro de la cabina se volvió más frío, tanto que Ramiro tuvo que subir los hombros y frotarse los brazos. Era un frío seco repentino, como si hubiera entrado en otra temporada. Al llegar a la entrada del puente lo vio. Un niño, parado justo al borde del camino, mirando hacia el tráiler. Tendría unos 7 u 8 años. Llevaba una playera verde, rota, y un short lleno de polvo. Estaba descalzo, y sus pies parecían demasiado sucios, como si hubiera caminado un largo trecho por tierra mojada. Ramiro dio un frenazo instintivo. Casi pensó que se trataba de un niño perdido, pero algo en él no era normal. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos, oscuros, como si viera más allá de Ramiro. Ramiro bajó la velocidad y lo observó por el retrovisor mientras cruzaba. El niño no se movió, no parpadeó, no reaccionó a las luces del tráiler. Solo lo miró, inmóvil como una estatua. Ramiro sintió un escalofrío, pero decidió no detenerse. Había escuchado demasiadas historias de apariciones en carreteras como para arriesgarse. Pero al llegar a la mitad del puente, el tráiler empezó a fallar. El motor tosió. La velocidad bajó, aunque Ramiro pisaba el acelerador. Era como si algo lo estuviera reteniendo. La luz del tablero parpadeó y la radio se apagó por completo. Ramiro tragó saliva y revisó los espejos. Fue entonces cuando lo vio otra vez. El niño ahora estaba caminando por el puente, detrás del tráiler, pero avanzaba demasiado rápido. No corría,
No trotaba, solo caminaba, pero cada paso lo acercaba como si el tiempo alrededor de él fuera distinto. Ramiro sintió cómo se le helaba la sangre. Pisó el acelerador a fondo, pero el tráiler apenas avanzaba unos metros. Era como si el puente se hubiera vuelto interminable. Cuando el niño estuvo a unos pocos metros, Ramiro vio algo más. El niño no tenía sombra. Las luces del tráiler deberían proyectarla detrás de él, pero no había nada, solo el asfalto limpio y frío. Y entonces, el niño levantó la mano y señaló la puerta de la cabina. Su expresión inmutable, inexpresiva, pero cargada de una intención que Ramiro no pudo entender. Ramiro intentó rezar, hablar, gritar, pero su voz no salía. El niño seguía avanzando, siempre señalando, como si quisiera que Ramiro se detuviera. De repente la radio se encendió sola, y una voz deformada, distorsionada, dijo algo que Ramiro no pudo entender. No era un idioma humano, solo eran susurros mezclados con estática. Finalmente, al llegar casi al final del puente, el tráiler recuperó su fuerza. El motor crujió de repente, las luces del tablero se encendieron y la radio volvió a la normalidad. Ramiro pisó a fondo y cruzó el puente en cuestión de segundos. No se detuvo hasta estar lejos, donde la carretera volvió a sentirse viva y normal. Al mirar por el retrovisor, el puente quedó atrás, oscuro, silencioso, y en el borde, Ramiro vio la figura del niño, una vez más, de pie, inmóvil, observando, como si estuviera esperando al siguiente conductor. Cuando Ramiro contó lo ocurrido, un mecánico de la zona le dijo que no era el primero, que ese niño había sido visto desde hace décadas, desde que un pequeño murió ahogado en el arroyo bajo el puente durante una tormenta. Nadie supo cómo terminó ahí. Nadie escuchó gritos, nadie lo vio caer. Solo apareció muerto al amanecer. Desde entonces, los traileros que cruzan ese puente aseguran que si ves al niño, no debes detenerte, no debes hablarle y no debes mirarlo directo a los ojos, porque dicen que si lo haces, el puente no te dejará salir. Hay carreteras en México donde los traileros prefieren apagar la radio, concentrarse y no mirar demasiado a los espejos, no por seguridad, sino por superstición. Porque hay historias que se repiten una y otra vez entre camioneros, luces que no pertenecen a ningún vehículo, sombras que se mueven solas y apariciones que siguen a los conductores durante kilómetros. Entre todas estas leyendas, una de las más temidas es la de la luz que persigue a los traileres en la carretera de Durango a Mazatlán, un tramo tan solitario que los mismos montes parecen contener la respiración cuando cae la noche. La historia le ocurrió a un conductor llamado Ernesto, un hombre duro, acostumbrado a manejar sin dormir durante horas y a no creer en nada sobrenatural. Había escuchado los rumores, claro, pero siempre decía que eran inventos para asustar a los novatos, hasta la noche en que le tocó vivirlo en carne propia. Eran casi las 3 de la mañana y Ernesto avanzaba por uno de los tramos más oscuros de la carretera. No había pueblo cerca, ni casas, ni otra fuente de luz más que los faros de su tráiler. El cielo estaba tan despejado que podía verse cada estrella, pero el ambiente se sentía extraño. El aire estaba inmóvil, como si no existiera viento en toda la sierra. Fue entonces cuando lo notó. Una luz blanca apareció detrás de él, a lo lejos, como si fuera un faro de motocicleta o de un carro pequeño. Ernesto no le prestó mucha atención al principio, pero después de unos segundos se dio cuenta de algo inquietante. La luz no parpadeaba, no rebotaba en el camino, no vibraba como lo haría cualquier faro normal. Era una esfera perfecta, suspendida a unos centímetros del asfalto. Ernesto ajustó el espejo retrovisor y la observó mejor. Lo que vio lo hizo soltar un suspiro nervioso. La luz no parecía un vehículo, no tenía sombra, ni reflejo en el pavimento, ni ruido de motor. Solo estaba ahí, siguiéndolo, manteniendo exactamente la misma distancia, como si lo estuviera vigilando. Intentó acelerar. El tráiler rugió, subió de velocidad, pero la luz también aumentó su marcha sin esfuerzo, manteniéndose a la misma distancia. Ernesto frunció el ceño. No había forma de que algo así existiera. Era imposible. Pero la luz no dejaba de seguirlo. A veces se movía un poco hacia la izquierda, otras hacia la derecha,
como si buscara el mejor ángulo para observarlo. Pasaron varios minutos y Ernesto comenzó a sentirse inquieto. El sudor le corría por la frente, pero no era por el calor. Era la sensación de estar siendo perseguido por algo que no pertenecía a este mundo. Sin embargo, lo peor apenas estaba por comenzar. De pronto, la cabina se iluminó por completo. No era la luz del tablero, ni de los faros, ni de ningún aparato. Era una luz blanca y fría que lo envolvió todo, como si el tráiler hubiera sido tragado por un resplandor fantasmal. Ernesto respiraba rápido, con el pecho oprimiéndosele. Intentó hablar, pero su voz no salía. La radio se encendió sola y comenzó a emitir un sonido grave, profundo, que no parecía de este mundo. Era como un zumbido, como un lamento mezclado con interferencias. La luz detrás del tráiler parpadeó una vez, luego otra, como si estuviera comunicándose. Ernesto sintió que algo, fuera lo que fuera, estaba intentando acercarse más. Y entonces ocurrió. La luz se elevó de golpe y apareció justo al lado del parabrisas. Ernesto pegó un grito. Aquella esfera flotaba a escasos centímetros del vidrio, no más grande que una pelota de fútbol, pero su brillo era tan intenso que parecía atravesar la piel. Dentro de la luz se movían sombras, figuras pequeñas, confusas, como si algo viviera en su interior. La luz se acercó aún más, casi tocando el parabrisas, y Ernesto sintió una presión en la cabeza, como si algo estuviera tratando de entrar en su mente. Cerró los ojos y gritó, acelerando con toda la fuerza que tenía. El tráiler vibró, los neumáticos chirriaron, pero de alguna forma logró avanzar unos metros más. Cuando abrió los ojos, la luz ya no estaba. La carretera volvió a su oscuridad habitual. La cabina dejó de brillar, la radio se apagó, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Ernesto siguió manejando sin detenerse, temblando, con las manos rígidas sobre el volante. No miró los retrovisores ni una sola vez. No quería comprobar si la luz había regresado. Cuando llegó al siguiente paradero, encontró un grupo de traileros tomando café. Uno de ellos, un hombre de barba canosa, lo miró con atención y le preguntó si había visto algo extraño en la carretera, como si supiera lo que había sucedido. Ernesto no respondió, pero el viejo suspiró y dijo: «Esa luz no sigue a todos, solo a los que puede ver». Desde entonces, Ernesto jura que no maneja de noche por esa ruta, porque en ocasiones, cuando está solo en su casa, siente un destello blanco atravesar la ventana, como si algo todavía lo estuviera buscando. En los desiertos del norte de México, hay tramos de carretera que parecen infinitos, kilómetros y kilómetros sin una sola casa, sin un alma viviendo cerca, sin más compañía que el viento y la arena que viaja con cada ráfaga. Los traileros que cruzan esas rutas saben que el silencio puede volverse tan pesado que uno empieza a escuchar cosas que no existen. Pero también saben que, en ciertos lugares, las cosas que existen son peores que cualquier imaginación. A Martín, un conductor con más de 20 años en la carretera, no se le olvidará jamás lo que vivió en una de esas madrugadas interminables. Era poco después de la 1 de la mañana. Martín venía manejando por la carretera que atraviesa el desierto de Chihuahua, haciendo una ruta que había hecho cientos de veces. Estaba cansado, sí, pero no lo suficiente como para alucinar. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y la luna iluminaba lo justo para que el desierto tuviera ese brillo pálido tan característico. No había nada extraño, hasta que lo hubo. A lo lejos, Martín vio una figura caminando por el borde de la carretera. Al principio pensó que era un viajero, algún ranchero que se había quedado varado, o quizás un migrante intentando cruzar el desierto. No era raro encontrar gente así en la madrugada. Reduciendo la velocidad, Martín se acercó poco a poco para asegurarse de que no fuera alguien necesitado de ayuda. Pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía todo. La figura caminaba de forma rígida, sin mover los brazos, sin doblar las rodillas. Era como un muñeco siendo empujado por una fuerza invisible. Su ropa parecía vieja, demasiado vieja, como de otra época. Llevaba un sombrero grande polvoso y un abrigo negro que no tenía sentido usar en un desierto tan caluroso, incluso de noche.
Y entonces Martín lo notó. La luna proyectaba sombras largas sobre el camino, excepto debajo de aquella figura. El hombre no tenía sombra. Martín sintió cómo se le apretaba el pecho. Frenó un poco más, sin dejar de observarlo. El caminante siguió avanzando, sin prisa, sin detenerse, sin reaccionar al tráiler que estaba a escasos metros. Martín encendió las luces altas para verlo mejor, pero eso solo empeoró la sensación. El hombre levantó lentamente la cabeza, como si hubiera sentido la luz, y mostró un rostro pálido, sin expresión, sin vida, un rostro que no reflejaba la luz en absoluto. Martín dejó de frenar. No quería detenerse, no quería estar cerca de él ni un segundo más. Aceleró con la intención de dejarlo atrás, pero en cuanto el tráiler lo rebasó, Martín escuchó algo que lo heló por completo, un golpe seco en la parte trasera del remolque, como si alguien lo hubiera alcanzado de un salto y hubiera caído sobre la puerta metálica. «No puede ser», susurró Martín, sintiendo cómo la piel se le erizaba. Volteó hacia el espejo retrovisor y casi pierde el control. La figura del caminante estaba ahora corriendo detrás del tráiler, pero no corría como un humano. Sus piernas se movían como si no tuvieran articulaciones. Sus brazos colgaban desordenados, separados del cuerpo, y su rostro seguía igual de inmóvil, sin una sola emoción. Martín pisó el acelerador con fuerza, pero el caminante se acercaba cada vez más. Cada paso levantaba un pequeño remolino de arena, aunque la figura seguía sin proyectar ninguna sombra. Y lo peor ocurrió cuando el caminante dejó de correr y simplemente se deslizó sobre la carretera, flotando a pocos centímetros del asfalto. Martín gritó, temblando, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El tráiler vibraba, el motor rugía, pero él no se detenía. En un momento de desesperación, volteó hacia el espejo lateral y lo vio. El caminante estaba ahora justo a la altura de la cabina, flotando a su lado, mirando directamente hacia Martín. Sus ojos eran dos huecos oscuros, profundos, imposibles, y entonces abrió la boca, pero no para hablar, sino para emitir un sonido que no era un grito, ni un susurro, ni una palabra. Era un ruido seco, como el crujido de un árbol viejo partiéndose por dentro, repetido una y otra vez. Martín aceleró más. No quería verlo, no quería escucharlo, no quería ni siquiera sentir su presencia. Durante lo que le parecieron kilómetros, aquella cosa lo siguió, flotando, deslizándose, siempre a la misma altura, sin dejar de mirarlo. Finalmente, después de una curva larga, el caminante desapareció. Se esfumó de un momento a otro, como si nunca hubiera estado allí. No hubo sonido, no hubo rastro, no hubo nada. Martín no se detuvo hasta llegar a una gasolinera. Entró temblando, pálido, y pidió un café con la voz cortada. Cuando contó lo sucedido, los empleados se quedaron en silencio. Uno de ellos, un hombre mayor, le dijo que ya otros traileros habían hablado del mismo caminante, una figura sin sombra que aparece solo cuando la luna está en lo alto, y que, si un conductor llega a detenerse cerca de él, jamás vuelve a ser visto. Desde aquella noche, Martín evita manejar bajo la luna llena, porque en el desierto, dicen, hay cosas que caminan, aunque no pertenezcan a este mundo. En varios tramos de la carretera de Querétaro a Guadalajara, los traileros cuentan una historia que comenzó como un simple rumor, pero con los años se volvió casi una advertencia. Una advertencia que dice que, si escuchas pasos en el techo de tu tráiler mientras manejas de madrugada, jamás debes mirar por la ventana, porque lo que está allá arriba no es humano. A Joaquín, un conductor experimentado y escéptico, le tocó vivir esta historia en una noche fría de diciembre. Venía cargado y con prisa, así que decidió manejar toda la madrugada para llegar a su destino antes del amanecer. La ruta estaba tranquila. El cielo nublado, sin luna, dejaba la carretera sumergida en una oscuridad espesa. Apenas había otro tráiler pasando de vez en cuando, pero en ese tramo que muchos llaman la franja muda, no se veía nada ni nadie durante kilómetros. Joaquín llevaba más de 4 horas manejando cuando empezó a sentir el cansancio. Bostezó, ajustó el asiento, tomó un sorbo de café y encendió la radio, pero justo al pasar un puente viejo, la señal se cortó de golpe.
sin estática, sin ruido, solo silencio absoluto. Joaquín golpeó el tablero, frustrado, pero la radio no volvió. El silencio se volvió tan espeso que se sintió dentro de la cabina, como si absorbiera el aire. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un paso, muy claro, justo encima de la cabina del tráiler. Joaquín frunció el ceño, pensó que tal vez era algún animal que había caído mientras pasaba por el puente. Sin embargo, el sonido se repitió, otro paso, y luego otro, lentos, pesados, como si un hombre estuviera caminando sobre el techo metálico, avanzando hacia la parte frontal del vehículo. «¿Qué demonios?», murmuró Joaquín, con el corazón acelerándose. Los pasos continuaron, más marcados, más constantes. Joaquín sintió que un frío le recorría la espalda. Era imposible que alguien pudiera estar allá arriba. El tráiler iba a más de 90 kilómetros por hora. Cualquier persona se habría caído de inmediato. Y aún así, los pasos eran cada vez más claros, más fuertes, como si esa cosa estuviera avanzando con completa estabilidad. Se detuvieron justo encima de su cabeza. Joaquín tragó saliva. Intentó mantener la mirada en la carretera, pero el miedo lo hacía apretar el volante con fuerza. Los pasos se quedaron inmóviles por varios segundos. Luego, un sonido seco, como si algo se estuviera agachando sobre el techo. Joaquín podía sentir el peso, la presencia, el aire cambiando alrededor, y entonces escuchó la respiración, una respiración profunda, lenta, como la de alguien que observa, que espera, que escucha. Joaquín sintió un impulso insoportable de mirar por la ventana, de sacar la cabeza por la ventanilla, para ver qué estaba allí arriba, pero recordó la advertencia. Los que miran son los que no regresan. Aún así, la curiosidad lo golpeaba con fuerza. Quería saber qué era. Quería asegurarse de que no estaba perdiendo la cordura. Levantó un poco la vista hacia el parabrisas, pero no vio nada, y cuando pensó que tal vez solo era su imaginación, los pasos volvieron. Pero esta vez, se movían hacia el borde del techo, justo encima de la ventana del conductor. Joaquín sintió como el corazón se le paralizaba. Podía sentir la presencia justo a su lado, tan cerca que cualquier cosa que estuviera ahí solo necesitaba inclinarse un poco para asomarse por la ventana. Los pasos se detuvieron. Un silencio absoluto cubrió todo. Y entonces, muy despacio, algo rasguñó el cristal de la ventana. Un sonido agudo, lento, casi suave, como si una uña muy larga trazara una línea sobre el vidrio. Joaquín apretó los dientes. No quería mirar, tenía las manos temblorosas, el cuerpo rígido, el corazón desbocado. El rasguño volvió a sonar, más largo esta vez, seguido de un golpecito, apenas perceptible, justo en el mismo punto del vidrio. El mensaje era claro. La cosa quería que él mirara. Joaquín aceleró, sudando frío, pero no importaba la velocidad que alcanzara. La presencia seguía allí. Los pasos lo acompañaban, el rasguño se repetía, y la respiración se volvía cada vez más profunda. Al pasar junto a un letrero oxidado que marcaba la salida hacia un poblado, Joaquín pensó en detenerse, pero algo dentro de él le gritaba que no debía hacerlo, así que siguió, avanzando sin mirar a los costados, sin mover la cabeza, como si la vida dependiera de mantener los ojos solo en la carretera. Después de varios kilómetros, de pronto, los pasos desaparecieron, el rasguño cesó. La atmósfera volvió a sentirse normal. Era como si esa cosa se hubiera desvanecido en el aire. Joaquín bajó la velocidad lentamente, temblando de pies a cabeza. Miró el retrovisor. Nada. Miró la ventana. Nada. Solo la oscuridad, buscando que alguien lo mire directamente a los ojos. Porque dicen, quien lo mira es el siguiente en viajar con él. Para terminar, en este último relato quiero contarte una historia que muchos trayelos en el norte de México han escuchado, pero pocos se atreven a repetir tal cual, porque aseguran que quien lo cuenta, lo revive. Esta historia ocurrió hace unos años, en un tramo carretero solitario, entre Chihuahua y Sonora, una zona donde la noche se traga hasta las luces más potentes del tráiler, y el viento helado parece susurrar advertencias que nadie quiere escuchar. El protagonista fue Julián, un trailero veterano, curtido por los años y por la carretera, un hombre que jamás se había detenido por miedo a nada, hasta esa noche. Julián condució un tráiler de doble remolque cargado con maquinaria agrícola. Su ruta era larga.
pero la conocía de memoria. Sin embargo, aquella noche de invierno había niebla, una niebla tan espesa que parecía moverse sola, como si respirara. Aún así, él avanzaba confiado, acostumbrado a manejar en condiciones difíciles. Todo iba normal hasta que vio una figura en la orilla de la carretera. Era un hombre joven, delgado, vestido con pantalón oscuro y una camisa blanca empapada de humedad. Tenía la mano levantada, pidiendo aventón. Julián dudó al principio, pero la niebla era tan densa que cualquier persona caminando ahí podría congelarse en minutos. Así que frenó poco a poco y abrió la puerta del copiloto. El muchacho subió sin decir una palabra, cerró la puerta suavemente y se sentó derecho, mirando hacia adelante. Julián le preguntó si estaba bien, si necesitaba llegar a algún pueblo cercano, pero el joven solo respondió con una voz tranquila y muy baja: sí, más adelante. Algo en su tono le puso los nervios de punta, pero continuó manejando. Pasaron varios minutos en silencio. Julián, incómodo por la actitud del muchacho, trató de iniciar conversación. Le preguntó su nombre. El joven respondió: Arturo. Le preguntó de dónde venía. El joven tardó en contestar y finalmente dijo: de aquí cerca, no importa. Cada palabra que decía se sentía pesada, como si le costara hablar o como si no quisiera que Julián siguiera preguntando. Conforme avanzaban, Julián empezó a sentir un frío extraño, un frío que no venía del aire acondicionado ni de la ventana. Era como si el muchacho emitiera una especie de heladez que llenaba la cabina. Intentó encender la calefacción, pero no cambiaba nada. El frío seguía ahí. Fue entonces cuando Julián, de reojo, vio algo que lo dejó sin aliento. Las manos del joven estaban mojadas, pero no de lluvia, sino de sangre. Gotas oscuras caían sobre el asiento y se deslizaban por sus dedos. Julián tragó saliva, aterrorizado, pero antes de poder decir algo, el muchacho preguntó con total calma: ¿falta mucho para llegar? Julián, temblando, solo dijo: ¿A qué lugar quieres ir, muchacho? Y entonces Arturo volteó a verlo por primera vez. Sus ojos estaban vacíos, literalmente vacíos. No había iris, no había pupila, solo un tono grisáceo profundo, como si fueran ventanas abiertas hacia la nada. Julián sintió que el corazón se le detenía. El joven lo miró fijamente y dijo: yo solo necesito que me lleven, porque nunca llegué. En ese instante, la figura desapareció. No se desvaneció poco a poco, simplemente dejó de existir. Julián pegó un frenazo que casi volcó el tráiler. Abrió la puerta y bajó corriendo, gritando, buscando aire. La niebla lo envolvía todo y el silencio era absoluto. No había huellas, no había rastro de sangre, no había nada. La puerta del copiloto estaba cerrada como si nunca hubiera sido abierta. Pasó varios minutos tratando de calmarse. Cuando por fin volvió a subir, notó algo que lo paralizó aún más. En el asiento del copiloto había una marca húmeda, como si alguien hubiera estado sentado ahí hace apenas unos segundos. Una marca perfectamente delineada. Y en el tablero, escrito con un dedo, estaba un mensaje corto: gracias por el último intento. Julián arrancó con el corazón en la garganta y no volvió a detenerse hasta llegar al siguiente pueblo. Al día siguiente, preguntó en una gasolinera por si alguien conocía a un joven llamado Arturo, y un hombre mayor le dijo: Arturo, sí, él murió hace años en un accidente por aquí. Lo encontraron caminando en la carretera, desorientado. Un tráiler lo atropelló en la niebla. Desde entonces dicen que pide aventón, pero nunca llega. Julián nunca volvió a manejar en esa ruta de noche, y cada vez que veía niebla, sentía que esos ojos vacíos lo observaban desde algún punto invisible del camino, porque hay pasajeros que solo buscan llegar a un destino, aunque ya no pertenezcan a este mundo. Y así terminamos esta serie de relatos, historias que han viajado por carreteras oscuras contadas por quienes han visto más de lo que cualquier persona debería ver en la noche. Si te gustó este recorrido entre leyendas, apariciones y testimonios reales de traileros, te invito a apoyar este contenido. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos que están por venir. Tu apoyo mantiene vivo este espacio y recuerda, en la oscuridad,
Nunca se sabe quién puede estar escuchando contigo. Gracias por acompañarme esta noche.